bienvenidos a De Padres. Hoy seguimos con estos episodios del desarrollo humano, donde vamos a tratar la etapa de los 4 a los 7 años. Para hablar de todo esto tenemos, como siempre, a David Ferral, docente desde hace más de 2 décadas, ha sido director pedagógico en la etapa de secundario durante casi 15 años, coach y terapeuta emocional. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estamos? Fenomenal. Oye, hoy tenemos un tema, bueno, seguimos con un tema apasionante, de los 4 a los 7 años. Nada menos, nada menos. Años muy interesantes en la crianza de los niños porque, bueno, pues se hace un impasse, se hace un cambio. Yo estoy deseando que nos cuentes y que podamos tener una charla muy amena. Si quieres, te damos ya paso y empezamos con este nuevo episodio. Pues perfecto. Pues mira, Javier, en principio estos años son unos años dorados, o sea, son años mágicos, son años en los que los niños, bueno, pues dejan de parecer bebés, empiezan a parecer ya más niños, empiezan a tener su propia personalidad y bueno, pues para ellos todo es un descubrimiento y el mundo es bello. Entonces, se está continuando con el proceso iniciado en los años anteriores. Es exploración, es descubrimiento, todo es nuevo. Ahora empiezan a ser conscientes de muchas cosas y bueno, pues empiezan a ver lo grande y lo maravilloso que es el mundo. Y precisamente por eso es importante en estos años generar un clima adecuado. Volvemos a lo mismo de siempre, a los límites y las circunstancias que les permitan descubrir ese mundo y percibirlo como un buen lugar para poder vivir. Es decir, es clave en este proceso que los niños aprendan, entiendan que el mundo es un lugar bonito, chulo y agradable para vivir. Eso no significa que sea un mundo de happy flower, pero tenemos que nosotros poner las circunstancias y el entorno adecuado para que ellos puedan descubrir sin miedo y configuren en su psique pues esa futura visión del mundo como un lugar bonito y no como un valle de lágrimas o como un lugar peligroso. ¿Vale? Si no les permitimos ese espacio, bien porque les presentamos el mundo como un lugar peligroso o porque les quitemos la iniciativa de descubrir, por ejemplo, muchas veces estamos hablando de que en esta edad va a ser la época en la que los niños se mueven de un lado para otro, corretean, hurgan, abren cajones, abren puertas. Si por por conveniencia social, porque el niño parezca bueno, por comodidad nuestra, etcétera, les quitamos esa iniciativa de descubrir, es probable que nos encontremos, o por exceso de proteccionismo, o por exceso de rigidez, o lo que sea, pues es probable que nos encontremos luego en un futuro a un adolescente sin interés por nada. ¿Vale? Hay veces que yo me he encontrado con padres que decían, joder, es que a mi hijo con 14, 15 años no le interesa absolutamente nada. Pero es que cuando tenía 4, 5, 6, 7 años y estaba descubriendo el mundo, le decía, no hagas eso, no abres ese cajón, no abres esa puerta, quédate quieto, no te vayas para allá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final al niño le estás diciendo, no es interesante que descubras nada. Y nos llama luego la atención que cuando son adolescentes tengan esa apatía. Sí, dime, Javier. Además, ¿no? A mí, yo te iba a decir que es precisamente la edad en la que empiezo a ver que los padres, cuando van a un restaurante o incluso te lo dicen que en casa, les ponen la tableta, les enchufan la televisión y el niño se desconecta. O sea, puede ser que estemos también, que eso también pueda provocar esa apatía que estás comentando, ¿verdad? Efectivamente, al final, porque a mí me resulte cómodo, le conecto a la tableta, o le conecto al móvil, o le conecto a la televisión. Y luego me extraña de que cuando tenga 16 años solo quiera estar conectado al ordenador, a la tablet y a la televisión. Es que no tienes interés por nada. No, no tengo interés por nada, no, le he formado ese interés. Entonces, por eso estos años son años incómodos para los padres, porque son los años de los lumbagos. Son los años de tener que... Primero han venido los lumbagos porque los niños estaban empezando a andar y te pasabas el día con el niño agachado. Y luego han venido ahora vienen estos años de que el niño corre de un lado para otro, se mete de un lado para otro y tú tienes que estar corriendo de aquí para allá, agachándote, cogiendo, recogiendo. Y bueno, pues es incómodo para los padres, pero también tenemos que ver que lo que estamos haciendo aquí es sembrar. Cuéntanos más, Entonces, por favor. claro, es importante esta etapa porque en esta etapa se va a desarrollar el complejo de Edipo y esto nos va el complejo de Edipo es una fase que tenemos que pasar todos, una fase psicológica y que nos va
traer como consecuencia, una vez que se desarrolle ese complejo, el saber lo que nos gusta y lo que queremos, ¿vale? No hay forma correcta e incorrecta de desarrollar el complejo. Lo que sí es importante es que se desarrolle. Lo que no podemos es dejarlo a un lado. Si lo dejamos a un lado tenemos un problema porque paralizamos parte de nuestro desarrollo en nuestra individualidad. Entonces, bueno, pues ahí está parte del proceso. Es también una etapa en la que el niño tiene que desechar en cierto grado parte de lo que ha adquirido del padre o de la madre, ¿vale? ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir que hasta aproximadamente los 4 años, si nos acordamos de lo que habíamos hablado en los primeros, en uno de los primeros capítulos, habíamos hablado que había una fase cero, una fase inicial, en la que el niño se sentía una parte de la madre, ¿vale? Entonces no tiene sensación de ser nada más que un brazo o una madre, o una parte de la madre, como si fuera un brazo, una pierna o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa fase va aproximadamente hasta los 8 meses, 8, 6, 8 meses, una cosa así. Y luego viene la fase oral, en la que el niño empieza a descubrir pues el mundo, pero a base de tocar con la boca y palparlo todo, porque él había asimilado que la vida le entraba por la boca, es la fase del amamantamiento, ¿vale? Entonces, luego viene una siguiente fase en la que el niño, entre los 2 y los 4 años, que es la que conocemos como la fase anal, pues desarrolla parte de su poder, se siente poderoso porque empieza a controlar los esfínteres, ¿vale? Y ahora nos vamos a esta fase, que es la fase siguiente. Entonces, el niño hasta los 4 años no se ha sentido nada diferente, no ha desarrollado una personalidad propia. Aquí se están empezando a armar los primeros constructos de la personalidad, ¿vale? Y esos primeros constructos requieren de que el niño empiece a desestimar cosas que no son propias, que él ha adquirido, que él ha tenido en préstamo, que las ha cogido de papá, que las ha cogido de mamá. ¿Para qué? Para que le den un uso mientras que él no tiene lo suyo, ¿vale? Digamos que es un préstamo que le han dado a papá o mamá para que él pueda apañarse mientras que él desarrolla lo que va a ser su futura identidad. Entonces, en este momento el niño va a desechar en cierto grado parte de lo aprendido del padre y de la madre para ir dejando espacio para lo que es suyo y propio, ¿vale? Y esto se va a somatizar muchas veces en enfermedades inflamatorias, ¿vale? Va a ser una época en la que va a haber muchas enfermedades inflamatorias relacionadas con este concepto. ¿De qué tipo? Pues cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, es decir, muchas veces enfermedades inflamatorias que tienen que ver con la piel, ¿vale? Pues requieren muchas veces de una necesidad inconsciente, una somatización del niño inconsciente, pues, de separación de los padres, es decir, necesita tener un espacio, ¿vale? La piel emocionalmente nos une con los demás, es el límite que nos pone, que nos separa de los demás. El yo está dentro de la piel y el tú está fuera de la piel. Entonces, muchas veces cuando necesitamos ese espacio, la piel se inflama. Entonces, es una época en la que el niño necesita soltar para poder dejar espacio para meter lo nuevo, ¿vale? Entonces, como decíamos, aquí en esta fase se empieza a desarrollar el carácter, que no el temperamento. Acuérdate que el temperamento era una cosa con la que nacíamos. Los niños ya desde que nacen tienen su temperamento, pero el carácter no. El carácter tenía que ver un poco con el medio, con las circunstancias, con la educación, con la sociedad, etcétera. Entonces el niño va empezando a desarrollar su propio carácter, que junto con el temperamento van a conformar su personalidad. Entonces es un momento de integración de factores externos, factores que tienen que ver, pues eso, con todo lo que hay ahí y que tiene que meter y adaptar a su forma de ver la vida, ¿vale? Entonces empieza a parecerse el niño ahora a lo que en un futuro va a ser. Empiezan a darse los primeros atisbos de cómo va a ser el niño, ¿vale? También es una época de pensamiento mágico. El niño es la época de la fantasía, por la fantasía. Y es una época, como decíamos, muy bonita. El mundo es mágico, el mundo es bonito, el mundo es un lugar donde se pueden hacer un montón de cosas. Y además ese pensamiento mágico tiene también un efecto que a él, de alguna manera, había empezado él a tener sensación de control del mundo cuando empezó a controlar los esfínteres, ¿vale? En la fase anal. Ahora él siente que puede controlar el mundo
a base de ese pensamiento mágico, ¿vale? Comentas que el niño empieza a parecerse en algo a aquello que será en la madurez. Eso es. Explícame un poquito más de esto. O sea, ¿podemos ver el personaje que va a salir después de todo en estos años ya? Claro, podemos empezar a intuirlo. Y cuando tenemos a niños muy pequeñitos, cuando han sido bebés y cuando han sido niños muy pequeños, pues bueno, se parecían mucho unos a otros, tenían quizá un poco un temperamento diferente unos de otros, pero más o menos se movían igual. Ahora ya empezamos a ver que empiezan a tener ciertas ideas propias, empiezan a tener ciertas tendencias que son propias, entonces ya empezamos muy vagamente a intuir por dónde puede dirigirse el niño. Entonces, como digo, son los primeros estadios, pero ahí están, ¿vale? Digamos que entonces es la persona más pura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se está Eh, configurando sin meterle demasiada... Sería lo más puro que podemos encontrar del niño, ¿no? En ese momento, claro, entonces. claro, de hecho es, como decíamos, es una de las fases más bonitas de la infancia, porque cuando son más pequeños es cierto que son muy tiernos, ¿vale? Pero, pero no parecen personitas. O sea, es decir, ahora es cuando empiezan a aparecer personitas con sus ideas, con sus propias formas de ver las cosas y es todavía un momento de mucha pureza. Es decir, son personas muy puras. Empiezan a aparecer personas que vuelvo a lo mismo. Empezamos a intuir ya la persona que va a ser en el futuro y nos pensamos que son adultos en miniatura. No, no son adultos en miniatura. Hay muchos conceptos psíquicos que ellos todavía no tienen, muchas fases o muchos aspectos de la psique que no están configurados. Pero ya empieza a gestarse lo que va a ser en el futuro si todo va bien. Claro, porque como decimos, esto es un proceso que requiere de muchas cosas, requiere de muchas circunstancias y a veces las cosas no reman a favor de y se paran los procesos o se malversan, ¿vale? Entonces, este es un momento muy importante precisamente por eso, por lo que hablábamos antes, porque es el momento de la gestación del complejo de Edipo, ¿vale? Y el complejo de Edipo es el que va a hacer que el niño es el momento en el que separamos lo adquirido de los padres, ¿vale? Para ir formando una identidad propia. Es decir, de alguna manera nos separamos de mamá como ente y empezamos a configurarnos con una protopersonalidad, con una protoidentidad mejor, más que una protopersonalidad, una protoidentidad, ¿vale? De aquí va a surgir ese momento en el que el niño va a poder definir lo que le gusta y lo que quiere, ¿vale? Y entonces eso va a ser la clave para poder desarrollar en un futuro la personalidad. Si este proceso por alguna circunstancia se parara, pues quedaría en stand-by la formación de lo que luego es la identidad propia, ¿vale? Eh, es, es, eh, es un proceso que, bueno, que tiene que ver con la identidad sexual, pero no solo es la identidad sexual, porque aquí lo que se va a desarrollar es la libido, que es el motor que nos mueve. Cuando una persona entra pues, en depresión, realmente lo que se le ha paralizado es la libido, y la libido es las ganas de querer algo, ¿vale? Las ganas de hacer algo, o de querer, o de que le guste algo. Una persona que está depresiva le da igual que le des carne que pescado. ¿Quieres filete? Bien. ¿Quieres pescado? Bien. ¿Vamos al cine? Bien. ¿No vamos al cine? Bien. Le da todo igual porque realmente está apático, no le apetece nada. Es porque esa libido se ha quedado un poco estancada. Y esa libido se va a desarrollar y va a saltar pues, con este proceso de Edipo, porque va a definir lo que le gusta. Y es pues como decíamos, de este complejo Edipo, lo que terminará saliendo básicamente es algo nuevo para el niño, que es la identidad. ¿En base a qué? En base a que él va a desarrollar qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere con este complejo de Edipo y sobre todo va a desarrollar también lo que va a ser su futura identidad sexual, ¿vale? Entonces, también va a ser una etapa en la que vamos a desarrollar y lo que vamos a diferenciar entre lo que nos gusta y lo que necesitamos, ¿vale? Cuando el niño está en la fase uterina, el niño no necesita nada, ese es el paraíso. O sea, la reminiscencia que tenemos todos del paraíso
es precisamente la fase uterina. La fase uterina es un sitio en el que absolutamente no necesitaba nada, estaba unido con el todo. Es decir, no necesitaba comer porque la comida me estaba llegando constantemente, no necesitaba beber porque la bebida me estaba llegando constantemente, tenía calor, estaba siempre abrazado, estaba a 36 grados, es decir, estaba en la gloria. Entonces ahí no hay una fase de no necesidad. Cuando el niño nace, ahí aparece la necesidad, porque a veces tengo hambre, a veces tengo frío, a veces tengo sed, ¿vale? Y las primeras fases, los primeros años de la vida del niño se giran en torno a la necesidad, en torno a lo que él quiere, por eso son tan egoístas. Aquí en esta época eh, ya empieza a haber una ruptura y hay una diferencia entre lo que necesito y lo que quiero. A veces puedo querer cosas que no son las que necesito y a veces puedo necesitar cosas que no son las que quiero. El niño pequeño, por ejemplo, está mamando de la leche de la madre y sepa bien o sepa mal, es lo único que come, ¿vale? Si a nosotros nos estuvieran dando, vamos a suponer, incluso, yo qué sé, caviar, el primer día muy bien, el segundo día muy bien, pero cuando llegáramos 5 días, una semana, un mes comiendo caviar, acabaríamos hasta las narices, porque nos gustan otras cosas además. Entonces, aquí es en este momento en el que empieza a haber una ruptura entre lo que necesito y lo que quiero. Y esa psicológicamente hablando, es el inicio de la identidad. Es decir, sí, a través de lo que quiero y de lo que me gusta, empiezo a conocerme a mí mismo. ¿Qué más Y ocurre en esta fase? Perdona que te interrumpa, Diego. Te iba a nada, preguntar, ¿qué más ocurre en esta fase? eso es. ¿Qué más ocurre en esta? Bueno, pues como te decía antes, esto es eso que hablábamos, es la clave de la felicidad. Bueno, una de las cosas, como decíamos, esta es la fase fálica, ¿vale? Es importante no confundir falo con pene. El pene tiene un cariz sexual, aquí no. Esto es una fase, el falo es un símbolo de poder, ¿vale? La vara que llevan, el cetro que llevan los reyes, o la vara que llevan muchos cargos, o el báculo de los obispos, no deja de ser más que un falo, ¿vale? Es un símbolo de poder, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una fase fálica. El niño lo que va a hacer es, bueno, pues explorar, experimentar. Se va a identificar, va a empezar a identificarse con el progenitor de su mismo sexo y va a tener atracción hacia el sexo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar buscando, va a estar explorando. Va a ser una fase en la que van a estar explorando su genitalidad. Entonces, esto a veces puede causar sensaciones incómodas en los adultos, porque el niño en esa exploración, en ese descubrimiento, va a estar hurgándose él, pero también sin ningún problema va a estar mirando debajo la braguita de la compañera o debajo de la braguita de la hermana. Pero no hay una sensación, o sea, es decir, no hay detrás una intención adulta, hay una intención de exploración. Él lo que está viendo es que él tiene un pene y que su hermana tiene una vagina y que su compañera o su prima tiene una vagina. No hay una intención sexual, pero esto no va a dejar de ser una situación que a veces se va a malinterpretar por parte de los adultos. ¿Vale? Entonces, el hecho de ellos ir explorando esta genitalidad, esto va a hacer que empiecen a agruparse. Es la época en que los niños empiezan a agruparse con los niños y las niñas con las niñas. ¿Vale? Cuando eran más pequeños, niños y niñas jugaban igual. Pero llega un momento en que los niños empiezan a ir con los niños y las niñas con las niñas. Hasta que luego llegue la adolescencia y se vuelvan a mezclar otra vez. ¿Vale? Pero, pero este momento es el momento en el que los niños, precisamente por esa exploración, se van a identificar con los que tienen su mismo sexo y van a empezar a ir con ellos. Entonces, también es una época en la que el lenguaje empieza a desarrollarse con más soltura. Entonces, la utilización del lenguaje le va a permitir preguntar, observar, pensar. Aquello que podemos hablar, lo podemos pensar. Entonces, le va a posibilitar una inteligencia que le va a permitir hacer comparaciones y hacer clasificaciones. Y es la etapa con la que nos van a volver locos, la etapa del preguntar a todas horas. Y que es esto y que es lo otro y que es lo otro.
tenemos que pensar ahí los adultos que los niños no buscan tesis doctorales, buscan respuestas que no sean complicadas porque lo van a preguntar muchas veces, porque lo que necesitan es que se le aclaren pequeños conceptos. Entonces te lo van a preguntar hoy de una manera y mañana de otra, te van a preguntar lo mismo, porque en una están intentando definir una pequeña cosa y en la otra están intentando definir otra pequeña cosa. Pues como digo, no buscan que tú les expliques el proceso de reproducción del urogallo hispánico. Lo que quieren es que le digas concretamente esto que te han preguntado. Y va a ser una pregunta constante, porque están explorando, están descubriendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una época que, como digo, que en torno a la sexualidad empiezan a descubrir el mundo, pero en torno a la sexualidad, en torno a la genitalidad, al pene, perdón, al falo, ¿vale? ¿De acuerdo? No al. Por este motivo, no le tenemos que dar mucha importancia pues, al exhibicionismo, que a veces pues, los niños van a estar exhibiéndose, o al voyerismo, el estar constantemente mirando lo que hacen los genitales de los otros, porque es simplemente curiosidad. Son conductas normales y no tienen las connotaciones que le va a dar muchas veces el adulto. El niño no es un obseso sexual, el niño no es un pervertido, el niño no es nada, ¿vale? ¿Qué va a pasar además? Pues va a ser una época en la que el niño va a empezar a imitar al progenitor de su mismo sexo. Si le parece una persona atractiva, le va a intentar imitar. Por eso es importante no ser ni mejor ni peor, sino simplemente ser un ejemplo válido. Es decir, es muy importante para los padres en este momento ser ejemplo. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Esto no significa que nos tengamos que cargar con una supertensión encima y un sentimiento de culpa de que si el niño ha hecho esto es porque yo no soy un buen ejemplo. No, no, no. La cuestión es que seamos conscientes de que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos y que predicar con el ejemplo es la mejor forma de predicar. A veces les contamos a los niños una cosa y estamos haciendo la contraria. Y lo que están descubriendo los niños y en lo que realmente se están fijando es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso el niño va a empezar a imitar al progenitor de su mismo sexo y se va a empezar a sentir atraído por el sexo contrario. Es decir, va a empezar, es una forma de acceder al sexo opuesto intentando parecerse a ese progenitor de su mismo sexo. El niño ve que papá le resulta atractivo a mamá. Pues oye, si me parezco a papá, a lo mejor le resulto más atractivo a mamá, ¿vale? Y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy importante no intentar forzar a los niños a que, bueno, tengo que enseñarle a que sea un hombre o a que sea una mujer. No, 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 ellos solo lo van a hacer, ¿vale? El forzar y el enseñar y tengo que enseñarle a... Eso son bueno, pues forma de forzar una situación que va a salir de forma natural y mucho más eficiente si la dejamos que se desarrolle como tiene que desarrollarse, ¿vale? Como decía, lo importante es que los modelos a imitar por los niños sean lo suficientemente adecuados. Y fíjate que digo suficientemente adecuados, no digo que sean perfectos, simplemente que seamos adecuados. Es decir, que nos demos cuenta de que lo que van a observar los niños es lo que hacemos, no lo que decimos. Eh, ¿Qué es lo que van a aprender en esta etapa? La conquista, ¿vale? En la etapa anterior se dieron cuenta que controlando los esfínteres se sentían poderosos y tenían la sensación de que podían influir en el medio. Ahora se dan cuenta que utilizando determinadas herramientas pueden conquistar a la otra persona, empiezan a seducir, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, no a seducir eróticamente, sino a seducir pues de forma relacional, ¿vale? Acercando, sabiendo acercarse y llevarse a la gente para donde ellos quieren, ¿vale? Bueno, lo que va a pasar en esta etapa, generalmente el complejo de Edipo se va a desarrollar entre los 4 o 5 años y luego vamos a tener los 6 o los 7 en los que va a aparecer un periodo de latencia, ¿vale? Digamos que las fases del desarrollo psicosexual del niño van a quedar en stand-by hasta que luego ya empiece, pues con la pubertad, empiece una de las últimas etapas de este desarrollo psicosexual. Entonces, en este periodo de latencia, lo que se va a hacer es, se va a construir el superior, es decir, la identidad propia, digamos, el yo superior de cada uno. ¿Vale? Entonces, los niños lo que hacen es detienen este complejo de Edipo, ¿vale? Porque ven que
no existen tabúes en torno a lo que ellos se les ha pasado por la cabeza con respecto a sus padres, ¿vale? Y entonces desexualizan las relaciones y se centran en objetivos mucho más mundanos y más concretos y de más corto alcance, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, se va a quedar todo en stand-by hasta que en la pubertad se vuelva a producir ese desarrollo, esa última etapa del desarrollo psicosexual. David, en esta etapa de los 4 a los 7 años, ¿qué se está enseñando en los colegios? ¿Y cómo se acompaña ese desarrollo del niño? Bueno, en los colegios se suele estar enseñando, bueno, una de las cosas que se hace en los colegios en esta etapa es meter a los niños en el mundo de la lectura, ¿vale? Y es cierto que en torno a los 6, 7 años el niño está preparado psicológicamente para aprender a leer, y una vez que está preparado el niño psicológicamente para aprender a leer, aprende en poquitos meses. El único problema es que a veces estamos metiendo a los niños la lectura bastante antes, ¿vale? A partir de los 3 empiezan con los rudimentos, 4 y 5 años, con los 3, 4 y 5 años se pretende que los niños aprendan a leer. Y poder hacerlo, pueden hacerlo. El único problema es que estamos en una etapa en la que todo lo que le metamos a nivel de conceptos se lo estamos quitando a nivel emocional. El niño con 4, 5, 3 años lo que tiene que estar haciendo es socializar, es aprender, es explorar. El desarrollo cognitivo viene un poco después, sobre todo a Hombre, partir de yo he los 7. visto niños perdón que te interrumpa, pero he visto Sí. niños de 3 años que apenas saben hablar. Entonces, si les van a enseñar a leer ya, alucino. Claro, claro, pues con 3 años, 4 años, 5 años, se les está enseñando a leer, se les está enseñando a que sepan las letras, que sepan las vocales, que aprendan que la B con la va, ¿vale? Y luego con 6 años, pues se les mete ya directamente en la lectura. Es cierto que ya cerca de los 6 años la cosa puede estar más preparada, pero no todos los niños llevan el mismo proceso. Habrá niños que con 6 años estén preparados, incluso es más, a lo mejor hay niños que generalmente suelen tener hermanos mayores, que a lo mejor con 5 años quieren, naturalmente les apetece leer. Y si ellos tienen esa inclinación, tenemos que darle esa inclinación, pero porque la demanden ellos, pero no porque por sistema, con 4, con 5 o con 6 años tengamos que meterle la lectura. Cuando el niño está preparado psíquicamente para ese proceso, aprende en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo. De la otra forma, nos podemos pasar bastante tiempo y conseguimos muchas veces lo contrario. Conseguimos que el niño coja aberración a eso. Aparte, lo que decía, que le estamos quitando lo que le estamos dando emocionalmente, o sea, perdón, lo que le estamos dando intelectualmente se lo estamos quitando emocionalmente, ¿vale? Estamos a veces consiguiendo que una etapa que puede ser de descubrimiento, de socialización, de alegría, se convierta a veces en un pequeño suplicio. Pero el bilingüismo hablado aquí no entraría, ¿no? O sea, eso se aprende de forma No, innata, entiendo. sí, eso es. En una casa el padre es inglés y la madre es española, el niño va a aprender las dos lenguas sin ningún problema. Generalmente tenderá a aprender el español porque la madre es española, con más facilidad que el inglés. Por eso se habla de lengua materna. Porque el niño lo que intenta de alguna manera es, sobre todo en los primeros años de la vida, es entender a mamá. Porque mamá es la fuente de la vida. Papá está ahí, papá está muy bien y genial, pero mamá es la gran diosa, mamá es la que me cuida, mamá es la que, si mamá no está, yo me muero. Por lo menos eso es lo que psíquicamente el niño entiende. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él, su verdadera necesidad es aprender lo que habla mamá. Entonces, un niño que tiene una mamá española y un papá inglés, aunque hable perfectamente el español y hable perfectamente el inglés, generalmente será español. Su lengua materna será el español. Y viceversa. Si la mamá es inglesa, su lengua materna será el inglés. Porque es precisamente eso. A él le va la vida en comunicarse con mamá. Los demás, ahí están. Pero sí, no, eso es otra cosa que va totalmente aparte. Eso es una cosa, un desarrollo normal. ¿Vale? Pues hoy ha sido súper interesante. Si te parece, hacemos un pequeño cierre y nos emplazamos para el siguiente episodio. Perfecto, Javier.
el siguiente episodio tendríamos los niños de 7 a 14, ¿no? De 7 a 14, este ya va a ser un poco más, con mucha más chicha, ¿verdad? Sí, ese va a Muchos tener cambios más se generan fecha. aquí. Efectivamente. Sí, sí. Ahí entramos ya en una etapa muy en la que el intelecto, igual que decimos que en esta primera etapa, en esta de 4, o sea, de 0 a 7 años, es una etapa muy emocional, muy materna, muy de descubrimiento y no intelectiva. De 7 a 14 sí, ahí entramos en la etapa intelectiva 100%. O sea, es decir, ahí es cuando el niño va a aprender porque y es clave este concepto de aprender a aprender. Estupendo. Pues bueno, si te parece bien, nos vemos en la próxima. Simplemente recordaros que desde Padres queremos abrir un diálogo con más profesionales que nos ayuden a profundizar sobre el conocimiento y la ayuda a la educación de nuestros hijos. Abrimos una mesa de diálogo para hacer más vídeos sobre estos temas. Si deseas colaborar, ponte en contacto con nosotros en depadrescontacto@gmail.com, depadrescontacto@gmail.com. Gracias por seguirnos, darnos un like y participar con vuestros comentarios. David, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Nos vemos a Muchas, la siguiente semana. muchas gracias a ti, Javier. Nos hablamos la próxima semana.